¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la octava sesión del seminario de lectura José Revueltas y el cine, una seminario que estamos dedicando a la revisión del libro El conocimiento cinematográfico y sus problemas de José Revueltas, una publicación de la UNAM realizada en 1965, una primera edición dentro de su colección Textos de Cine. Hoy vamos a revisar el primer apartado del capítulo 7. Este apartado lleva por título Sexo y enajenación, sobre la película La aventura de Antonioni. El capítulo 7 se titula Problemas del análisis cinematográfico, en el que Revueltas va a poner en consideración, va a hacer una revisión crítica a esta película y a la trascendencia que para él tiene esta película de Antonioni. Así es que hoy vamos a trabajar este primer apartado de dos que tiene el capítulo séptimo, con el cual estaremos terminando nuestro seminario de lectura con este capítulo de los problemas del análisis cinematográfico. El día de mañana daremos conclusión a este seminario. Espero que ustedes hayan podido adquirir, conseguir este libro y hacer juntos la revisión de esta interesante publicación, que es relevante porque muestra algunas de las ideas, algunas de las propuestas teóricas, los conceptos teóricos que tenía José Revueltas en torno al cine. Un autor también importante, fundamental para la cinematografía mexicana. Así es que hoy vamos a revisar este apartado. Bien, nos habíamos quedado entonces en la página 113. Vamos el día de hoy entonces a entrar a la revisión de este primer apartado, primero de dos, que tiene el capítulo 7, titulado Problemas del análisis cinematográfico, en el que va a hablar de esta película, La aventura de Antonioni. Estamos en la página 114 y inicia Revueltas diciendo que de lo que se trata es de encontrar una característica común en las películas europeas de los años más recientes, entre las que deberá contarse las de la ya antigua nueva ola, como una característica que podría ser la de su identidad cada vez mayor con la novela. Por supuesto, se refiere a la novela contemporánea, a Malraux, Céline, a Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, y luego el cine, cómo es que este cine ha vuelto, entre comillas, a necesitar de esta novela, pero que será necesario añadir que en la misma medida en que esta propia novela se emancipa de sí misma, es decir, en la misma medida en que la novela contemporánea se libera de su siglo XIX y de los límites formales y conservadores a los que estaba reunida, pues también va a necesitar también de esas despegarse también, y que va a conducir a los novelistas franceses del siglo pasado, incluso los más iconoclastas y furibundos, dice José Revueltas. Ha vuelto a necesitar, entonces, dice Revueltas. En realidad hay una injusticia contra la novela, apunta Revueltas. La primera vez que el cine acudió en su búsqueda, o en la búsqueda de lo que necesitaba, era aquella novela de folletón, de este teatro mímico, resuelto dentro de una simple fórmula aritmética, es decir, la novela más el teatro. Se refiere en particular a este tipo de novelones que son más una teatralidad fotografiada, igual a lo que sucedía con el film d'art de D'Annunzio, quien era el favorito en ese entonces. En la página 115 nos comenta Revueltas que
no quiere cometer la misma injusticia comparativa contra el cine europeo contemporáneo. Aquella primera vez en que el cine iba detrás de los requerimientos de la novela para quedarse con D'Annunzio a través de Sarah Bernhardt. La novela ya había llegado entonces a su madurez artística, por no hablar del teatro y de la actuación dramática, ya no solo maduros en ese entonces, sino hasta venerables y en un pleno dominio de su certificado, digamos, de eternidad. El cine, en cambio, no era aún cine. Su matrimonio con la novela y el teatro era una combinación prematura donde el cálculo y el interés de un ménage à trois tan notorio no podía menos que saltar a la vista. Hoy, por el contrario, dice Revueltas, las cosas resultan distintas, si es que no nos equivocamos en este paralelo. El cine se identifica cada vez más con la novela, a tiempo que ésta deja de ser una novela, pero una novela a modo o al modo del siglo XIX, mientras el cine se hace cada vez más cinematográfico, en tanto es menos el film d'art de los años 20. No importa que la novela venga siendo más novelística con este transcurso del tiempo, lo que significa que cada vez logra más lo que como novela quiere ser. Los beneficios de una identidad entre cine y novela en estas circunstancias no son sino fecundos para ambos. Es posible de este modo que en esto radique esa cosa distinta, en ese toque singular, en ese aliento extraño que la crítica no sabe discernir en la cinematografía moderna y que, a falta de una inteligencia adecuada del problema, lo resume con algunas expresiones como neorrealismo o como el de nueva ola, clasificaciones donde ya no se encuentra ni siquiera la sombra de una idea, dice Revueltas. Se refiere, aquí habrá que decirlo, a esta neorrealismo como una expresión supletoria, jactanciosa y vacía, y la de la nueva ola como estúpida. Pero vamos a examinar, dice Revueltas, esta cuestión mucho más de cerca. La identidad, o si se prefiere, la aproximación del cine a la novela. La respuesta implica entonces, dice Revueltas en la página 116, proseguir con las consecuencias del doble paralelo. Por una parte, la novela moderna y la novela del siglo XIX, aunque el siglo XIX novelístico se prolongue más allá de la Primera Guerra Mundial y no se diga en México, dice, apunta Revueltas, y de la otra, el cine precinematográfico de la época del film d'art y el cine novela de la segunda posguerra del siglo XX. Pero nos dice Revueltas que no va a hablar sino en términos muy generales, que hay en esto que llamamos cine novela una determinada prescindencia de la acción, del mismo modo que está en la novela actual, ya no se diga el Ulises de Joyce. Al sucederse ya no es lo mismo que fue, el sucederse ya no es lo mismo que fue en el pasado, en La Cartuja de Parma, en Madame Bovary o en Balzac. En cambio, si tomamos, por ejemplo, Mientras agonizo y Santuario de Faulkner o Manhattan Transfer de Dos Pasos, no por ello la novela ha dejado de ser novelística, ni el cine ha dejado de ser cinematográfico. Lo son, dice Revueltas, otra forma cada vez. Si lo son, más es cosa de decidirlo. En todo caso, afirma en la página 117, las formas son más puras, más diferenciadas en sí mismas, más certeras en cuanto a las exigencias contemporáneas.
Existe un sucederse distinto que, si prescinde de la acción, tan solo lo hace de sus viejas formas. Un sucederse, para ser precisos, que depende menos de la acción visible que de un acontecer interno del drama, o en otras palabras, donde las relaciones conflictivas se van haciendo menos visibles, menos subordinadas a esta simplicidad formal y exterior de ese acontecer. Esto nos explica, apunta Revueltas, que la naturaleza común que tienen las películas como La Strada, Hiroshima Mon Amour, La Aventura, a pesar de que sean tan diferentes unas de otras. En este sentido, parecería referirse a problemas puras y exclusivamente formales. No obstante, hay una cuestión de contenido importante, y es la del carácter de la problemática de la obra y de sus vehículos de expresión, de sus medios, de sus instrumentos, de su modo de conocerse a sí misma y de darse a conocer. Entonces, Revueltas va a comenzar un análisis tentativo de La Aventura y su problemática, de esta película de Antonioni. La problemática de La Aventura, esto es, la esencia conflictiva de la obra, radica en la idea de frustración como una tendencia dominante de la misma, bien que está resuelta en términos absolutos, una circunstancia metodológica que habrá que considerarse en el momento oportuno. La frustración, para Revueltas, en tanto que esencia conflictiva, comienza por ser una frustración esencial, sin escapatoria. Su solución radicaría de tal modo en ella misma, dice en la página 118, en esta imposibilidad que constituye su naturaleza, en el no poder de su propio impulso, y que así se va a dirigir a donde sea, se va a resolver en que no puede resolverse de ningún modo, a menos que rompa su naturaleza, que se salga de ella y traicione al drama, que en términos generales se traicione a sí misma. Dentro de esta problemática, el otro polo de relación conflictiva no podía ser sino el de la conciencia. Entonces, por un lado está este factor de esa imposibilidad, de ese no poder, y por otro lado el de la conciencia. La conciencia la entiende Revueltas como esta actividad, como rechazo, pero una conciencia diabólicamente sometida a su fatum, una conciencia condenada ya de antemano y sin remedio. Sandro, el protagonista de esta película de Antonioni, se mueve en un mundo de relaciones frustradas, ante todo porque él es el llamado a frustrarlas al solo contacto con ellas, una especie de rey Midas, a través de una acción inerte donde la apasionada búsqueda de lo humano, que lo impulsa su conciencia, no lo conducirá en ningún caso sino al encuentro subvertido de eso mismo que busca. Todo se encuentra al revés en ese entorno, desde un principio y necesariamente en el mundo de Sandro. Todo está a la inversa. Su realidad no es sino una alucinante, venenosa, deleitosa subversión. Su búsqueda es una subversión del buscar. Su forma de ser consciente es una subversión de la conciencia, y su encuentro de lo humano, las relaciones humanas también están subvertidas. Para Revueltas, la raíz de la problemática personal de Sandro, que al mismo tiempo es el conjunto de la problemática de toda la película, de toda la obra, arranca de este grado de conciencia que sus circunstancias le permiten ejercer y cuyos límites son o deben ser dramáticamente irrompibles. En su contradicción, o en su condición, más bien en su condición de arquitecto, Sandro adivina, sospecha o tal vez se encuentre convencido
de que tiene un enorme talento y quizás un genio. Esta adivinación es tan solo una potencialidad de su conciencia, un querer ser que se subsume, que desaparece ante el hecho real de que Sandro no sea sino un arquitecto que ha mercantilizado su talento y que a cambio de ello recibe cuantas riquezas, comodidades y placeres puede anhelar. En la página 119 prosigue Revueltas diciéndonos que el grado de libertad de conciencia de que dispone Sandro no le permite nada que pueda ir más allá de lo que necesita, tan solo para saberse mercancía, autocontenerse como un talento enajenado a su cotización mercantil. Se contempla deformado a sí mismo en este espejo convexo de la enajenación de su conciencia, de ese no pertenecerse, de no pertenecer a esa realidad verdadera, esa otra realidad no subvertida por la enajenación y que en su faceta de artista va a querer asumir con toda su alma, pero que no podrá entregarse precisamente porque su alma no es toda suya, no le pertenece del todo. No le está entonces permitido disponer de ella, sino dentro de algunos límites en que estas relaciones sociales capitalistas lo han condenado a no poder ser un alma libre. Se trata entonces de manejar dramáticamente la libertad mediatizada de Sandro y este impulso de esa libertad por realizarse. Se pregunta entonces Revueltas, ¿en qué sentido puede luchar por realizarse esa libertad inválida? ¿En qué dirección dentro de su invalidez? Y responde Revueltas que es aquí donde él encuentra todo el problema. La verdadera humanidad de Sandro, esta condición humana auténtica, reside en la conciencia de su yo como artista, cuando menos vocacionalmente. Su yo artístico no viene a ser sino la presencia del yo genérico de la especie, ese reflejo de la conciencia social sobre el individuo que eleva de nivel al egoísmo propio bajo una determinada forma de vocación que puede ser religiosa, política, filosófica, artística, entre otras, y lo transforma de egoísmo no humano, es decir, una especie de amor al ego en sí, en un egoísmo más alto, como el amor al yo universal del hombre. En la página 120 continúa Revueltas diciéndonos que este ejercicio pleno de esa conciencia de Sandro, su realización objetiva, su hacerse real del propio Sandro, representaría la conquista de su propia libertad. Bastaría con que Sandro rompiera radicalmente con el mundo que lo enajena, con que dejara de ser una mercancía, un talento mercantilizado, y como es precisamente lo imposible. Sin embargo, en esto último no radican las relaciones conflictivas del cine-drama. Tampoco ahí se encuentran ni la naturaleza dramática de Sandro, ni la de su propio tipo como naturaleza real extradramática. Entonces, dice Revueltas, la tipicidad de Sandro exige el desplazamiento del conflicto a una esfera diferente, esta esfera de las contradicciones, donde metodológicamente los términos tendrán que plantearse en sus dimensiones absolutas, algo que hasta cierto punto es lo que hace la aventura. Sandro está entonces en la trampa. Su verdadera conciencia humana está imposibilitada en absoluto de ser libre como la conciencia humana. Esta enajenación absoluta del yo humano de Sandro se convertirá en la libertad absoluta de lo no humano de su yo, que está revertido a las relaciones individuales
enajenadas que constituyen su propia vida. De aquí entonces se desprenden, dice Revueltas, todas las consecuencias ambientales, psicológicas, éticas, sociológicas, entre otras, en torno a las que se va a desarrollar la problemática de esta película, de la aventura. En la página 121 nos dice Revueltas que a falta de una realización genérica en el arte del amor a su yo, Sandro, que está despojado de amor, no hace sino amarse ferozmente a sí mismo, con desprecio, con repugnancia, con cólera, pero sin la menor consideración para nadie, aunque esto le provoque sufrimiento, cosa que parece este sufrimiento redimirlo ante sus propios ojos. Su vida gira entonces en este martirizante círculo creado por su propio infierno y no podrá menos que arrastrar en su órbita a todas aquellas relaciones amorosas que cuenta él mismo sin darse cuenta que estará sentenciado a confundir siempre con el verdadero amor. Por ello, continúa Revueltas, lo auténtico de su desesperación lo hace tan convincente con las mujeres y enseguida suscita en ellas una desesperación igualmente espantosa. No es que Sandro mienta, sino que simplemente engaña con la sinceridad de una mentira que tampoco le pertenece, lo que convierte estas frustraciones en un delirio de subyugante sadismo, de donde no resultan sino víctimas, sobre todo las mujeres en primer término, pero Sandro también resulta una víctima. Su caso no acepta salida y desde lo más profundo y solitario y desamparado de su ser pide la más increíble piedad, esa piedad que solo Antonioni podría impartirle y que al fin le concede con la aparición de la mano de Claudia. Después de una duda prodigiosamente conmovedora, acaricia la cabeza del culpable segundos antes de que el último fade out cierre la toma final de esta película. Dice Revueltas que se puede discutir sobre las posiciones de criterio que se planteen o se presenten ante la problemática de la aventura o de cinedramas análogos, pero esta película de Antonioni no podrá dejarse de considerar como representativa de una tendencia dentro de la cinematografía moderna. En la página 122 dice José Revueltas que así no fuese, sino como por cuanto maneja nuevas relaciones de la conciencia que ensanchan el campo del análisis ideológico y de sus perspectivas. El punto de vista en el que se coloca la aventura de Antonioni respecto a este análisis es una cuestión diferente. Se puede estar o no de acuerdo con ella. Para Revueltas no está de acuerdo, pero no tanto por lo que se refiere al análisis en sí mismo, sino por cuanto a que la aventura de Antonioni no lo hace culminar, no lo remata, no deja sin su progresión natural, y pone entre paréntesis su progresión no extrínseca, sino propia, inmanente, cierra paréntesis, como un análisis que se queda a solas sin la síntesis que le corresponde, problema en el que se va a detener Revueltas más adelante. Pero ahora vuelve a esta revisión, a esta premisa de que es la aventura un trabajo que no logra cerrar, no logra desarrollar adecuadamente esto. Dice Revueltas que la aventura ensancha el campo del análisis ideológico. Lo primero que ocurre cuando sobre todo se trata de una película a la que el criterio superficial se siente tentado de inmediato a juzgar como decadente, es preguntarse
¿cuáles podrían ser en rigor y de modo expreso estos elementos ideológicos de la aventura? Para José Revueltas está claro que estos materiales ideológicos expresos no son los determinantes del problema, ni a los que nos referimos, dice Revueltas, al hablar de un ensanchamiento del área ideológica del análisis. Lo que aquí se encierra, o lo que sugiere la aventura, por cuanto a la aplicación de un método, es la posibilidad de una perspectiva nueva, teórica y práctica, de mayores alcances y de mayor profundidad para el arte cinematográfico de nuestros días. Esta perspectiva se relaciona sustancialmente con los componentes de lo que constituye el complejo ideológico en su conjunto, considerado este complejo como el todo de la ideología que el arte está llamado a conocer, en tanto que método particular y específico del conocimiento. En la página 123, Revueltas sugiere que por cuanto a esto último, este método del conocimiento estético se limita a sí mismo, se restringe y se circunscribe a límites singulares, sin la superficie de su acción. Se considera y pone por caso respecto al todo ideológico que abarca la filosofía. El todo ideológico del arte, y aquí debe comprenderse para Revueltas que la palabra todo se usa como separación metodológica, será un todo diferente si se le compara con el de otras disciplinas particulares, cuyo método se destina a explorar otros campos, también diferentes del conocimiento. Pero con esto no se agota el problema. Para Revueltas, si aceptamos que el todo de la ideología que el arte está llamado a conocer tiene sus propios límites, comparado con el de otros métodos, y además, como es distinto respecto a estos últimos, tendremos que aceptar que ese todo ideológico será, al mismo tiempo, más limitado y más amplio, según sea esta situación de referencia, su punto de comparación con la filosofía, con la sociología, la política, la ética, y que, consecuentemente, sin que dejen de tener todos estos un denominador esencial y también inexcusable y una reciprocidad de incidencias necesarias, el arte debe cuidarse de no invadir campos ajenos, así como que no le sean invadidos los propios. A continuación, dice Revueltas que la aventura nos sugiere el ensanchamiento del análisis ideológico a un campo más vasto de relaciones de la conciencia. Pero nos advierte que no pretende mostrarla como un ejemplo teórico de cómo deberán ser abordadas estas tareas ideológicas de la cinematografía. La aventura es un material cinematográfico del que tomamos las consideraciones y las reflexiones que de él mismo se desprenden, a partir de su propia naturaleza, de la naturaleza peculiar de su propio problema, de sus aciertos, atisbos, errores, de su unilateralidad, de su idealismo metafísico, de su nihilismo y también de su espléndida y furiosa cólera revolucionaria, que todo ello trae una enseñanza o deja una enseñanza. Esta cólera revolucionaria, que es conmovedora y grave, como la de los terroristas justos al colocar una bomba. Mañana, es decir, hoy en un país socialista, la sagrada bomba de ayer será contrarrevolucionaria y los terroristas habrán dejado de ser santos para convertirse en criminales, dice Revueltas en la página 124. Esta circunstancia dramática de ser una cosa, lo uno o lo otro, según su momento histórico, nos coloca ante el siguiente enunciado: la lucha antagónica que se libera entre la ecuación individuo-individualismo y la ecuación
hombre-individuo, vistas ambas dentro de las tendencias contradictorias, de diferente carácter de una misma problemática. Va entonces a continuación Revueltas a examinar este enunciado. Dice en la misma página 124 que en tanto que lo singular es más rico que lo general, que lo universal, el individuo constituye también en sí mismo y dentro de sus relaciones un campo de expresión más variado, más pletórico de circunstancias y de modalidades que el hombre, de la misma manera en que respecto a este suceder, la ocasión tiene un carácter más insólito, sorprendente, lleno de vicisitudes y peripecias, que la causa de un fenómeno en que la ocasión coincide. Individuo y ocasión, dice en la página 125, que para otras disciplinas tienen una significación escasa o nula, esta idea de individuo y ocasión, para el conocimiento estético y su particularidad dramática, en cambio, son de una importancia fundamental. Los instrumentos de trabajo de la expresión dramática son el individuo, las individualidades, y la ocasión en que el individuo se mueve, sus circunstancias. Este uso adecuado, eficaz, creador de estos instrumentos es entonces un problema que corresponde al método, pero no a cualquier tipo de método, sino al método realista. Sin embargo, tampoco basta el método simplemente realista, como nos lo demostrará el realismo espontáneo de la aventura. Antonioni plantea en su individuo dramático, que se refiere al personaje de Sandro, descargándolas sobre él con toda su violencia y del modo más brutal las contradicciones esenciales del hombre contemporáneo que lucha contra sí mismo, contra sus semejantes, en la imagen subvertida que estos representan de su propia forma moral social, de ese no ser humano. La última y la más patética de estas batallas en nuestro tiempo se libra entre este no ser del hombre. Aquí se refiere particularmente a estas sociedades de clases, las guerras, la destrucción atómica, la opresión de los pueblos, y el mismo, digamos, el sí ser humano del hombre, que se rescata en el socialismo, en el comunismo y en la paz. Revertir entonces, para Revueltas, la esencia de esta ecuación en sus proyectos sobre el individuo no puede menos que hacer surgir un incalculable número de circunstancias dramáticas particulares de una riqueza enorme, y no importa quién sea el individuo en este caso, ni la clase a la que pertenezca, ni la ideología que profese, ni la vida que lleve, si el desarrollo de esta materia dramática sabe mantenerse de manera justa y lúcida en su disposición cognoscitiva, realista y dialéctica hacia las relaciones esenciales en que se expresa la ecuación del hombre-individuo. Este individuo dramático que Antonioni elige, es decir, Sandro, dice Revueltas en la página 126, no tiene ninguna actitud específica ante los problemas de nuestro tiempo. Lo único que Sandro tiene es una actitud ante su propia angustia, una angustia privada, mala, personal, viciosa, y que constituye la fuente de sus sufrimientos. Lo que Sandro no acierta a saber, y tampoco le importa formularse, es que su angustia individual no hace sino reproducir en su persona, como reflejo, la condición de ser inhumano en que el hombre se encuentra. Aquí entonces, para Revueltas, Antonioni procede como un realista, pero de momento se detiene con la mayor perplejidad cuando se trata de aplicar la dialéctica. Y Revueltas va a revisar qué sucede en este
detenerse de Antonioni. Este primer procedimiento que va a tener una tendencia hacia el realismo, pero en determinado momento Antonioni se detiene en este proceso. Y dice Revueltas que la aventura se sirve de un método realista hasta en tanto su análisis ideológico, este proceso descriptivo de mostrar la enajenación de los sentimientos humanos, hasta en tanto ese análisis es veraz, pero este análisis ideológico se vuelve contra su propia veracidad en el momento mismo en que no asume sus contradicciones para superarlas en una síntesis de rango superior. Síntesis que no puede ser más legítima, que no le será introducida desde fuera, sino que está implícita en el proceso del análisis como una cosa propia. Aunque nadie va a pretender o pretendería que este método realista consistiera en introducir transformaciones cualitativas que no sean aquellas que se desprenden de la progresión del contexto dramático. En la página 127 dice José Revueltas que es aquí donde la perplejidad que acomete Antonioni lo hace detenerse y entonces optar por la abstracción. Es decir, quiere que este desarrollo dramático siga por su propio pie sin que el director, entre comillas, se comprometa con las fuerzas inductivas que están llamadas a desempeñar este papel hegemónico en este proceso dramático. Esta presunta, entre comillas, imparcialidad a que Antonioni abandona el análisis de la aventura, en lugar de hacer más objetivos los datos reales, lo único que logra es deformar la realidad. Esto va a ser evidente como una especie de error de tendencia, entre comillas, en el manejo de los materiales de la progresión conflictiva. A esto Revueltas aclara que esto se refiere a que, a título de no introducir tendencia alguna, se abre entonces paso a la espontaneidad arbitraria de los propios materiales, para que imponga sobre esta tendencia real de la problemática en menoscabo de la tendencia más apta para ser este factor dominante. El resultado para Revueltas es que la tendencia más apta para convertirse en la tendencia dominante no viene a ser otra que su propia naturaleza, sino inevitablemente la de las escenas sexuales. Y a continuación va Revueltas a explicar por qué, como en estas escenas es que Antonioni parece asumir esta posición imparcial. Dice Revueltas que la problemática de la aventura radica en la idea de frustración, porque impregna por entero y en todos sus sentidos este cinedrama. Pero esta frustración no es simple, ni indirecta, ni secundaria. Se trata entonces de una frustración esencial, cuyo origen se encuentra a un nivel considerablemente más elevado que otras relaciones conflictivas, ya que éstas son las de la conciencia enajenada y en su situación límite como unas relaciones en un estado constante de actividad dramática. En la página 128 dice Revueltas que la naturaleza superior de esta enajenación reside en este carácter altamente negativo, como una enajenación de lo humano del protagonista. Este entonces ha enajenado como mercancía lo más humano de su propio yo, es decir, su talento artístico, lo más digno y elevado de su propio ser, lo que más ama, su substancialidad humana misma. Y cómo es que esta enajenación enajenará a su vez todas sus demás relaciones individuales. Esto lo va a llevar irremediablemente a algo trágico,
donde todo lo humano le va a ser en lo sucesivo ajeno, en particular el amor, porque es el amor humano, asimismo el amor de los demás hombres en la propia persona será algo imposible de ser para el propio Sandro. Va en realidad a ser o va a constituir su ya no ser. Y aquí es donde está el problema. Se pregunta Revueltas, ¿en qué punto reside la falta de síntesis? El hecho de que el análisis de la aventura renuncie a integrar en una síntesis armónica su contradicción dramática esencial. A esto responde Revueltas que esto reside, contrariamente a lo que se pudiera pensar, en la belleza, en la plenitud, en la alegría de las relaciones sexuales, tal como están mostradas en la aventura. Nos dice que así tomadas por la película, estas relaciones sexuales, en su pureza más abstracta y acrítica, van a reivindicar a un extremo tan poderoso y libre su condición humana, que bastarían por sí mismas para desenajenar al protagonista, para liberarlo, reintegrarlo a su propio ser, y con esto traicionan la realidad conflictiva del drama. Es por esta causa que estas relaciones sexuales adquieren en la película de Antonioni, La aventura, una realidad autónoma como contradicción no asumida, y deforman con ello esta problemática. En la página 129, ya para finalizar este apartado, primer apartado del capítulo 7 sobre los problemas del análisis, dice Revueltas que son como insólitas islas de tregua donde lo humano reaparece ya de manera libre, dueño de sí mismo, triunfal, jubiloso, divorciado ya de los vínculos con la enajenación, como si el sexo ya hubiese dejado también de ser su siervo envilecido y sumiso, y que no fuese ya la mercancía esclava que es. Esta ausencia de crueldad de la aventura, este grave error de principios, desvía la problemática de la película. De alguna manera no se le ha propuesto a nadie una gratuita voluptuosidad carente de cualquier contenido que no sea el de las escenas mismas, escenas que terminan imponiéndose como una tendencia dominante, al extremo de anular esta tendencia real implícita en el desarrollo del cinedrama. Y a continuación, ya para terminar este apartado, nos pide Revueltas hacer una comparación, comparar, por ejemplo, cómo Hiroshima, mi amor, resuelve este mismo problema de la tendencia implícita en circunstancias singularmente análogas. Las relaciones sexuales que Hiroshima plantea, independientemente de su verismo descriptivo, no son sino un trasunto crítico dentro de la profunda melancolía y tristeza de que están impregnadas del espantoso vacío y la atormentadora soledad que representa la negación del hombre. Hasta aquí vamos a dejar la revisión de este primer apartado del capítulo 7, problemas del análisis cinematográfico, donde José Revueltas nos ha hecho una revisión crítica de esta película de la aventura de Antonioni en torno a este carácter sexual y enajenante que plantea esta película. El día de mañana cerraremos nuestro seminario de lectura para revisar el segundo apartado de este capítulo 7, en el que
José Revueltas aborda la cuestión del gesto y la comunicación a propósito del lenguaje de Charles Chaplin. Con eso estaremos dando por concluido la revisión que hemos hecho a este libro, que se llama El conocimiento cinematográfico y sus problemas, de José Revueltas, una publicación de la UNAM en una primera edición de 1965 dentro de su colección Textos de Cine. Pues vamos a dejar entonces hasta aquí esta transmisión y nos escuchamos el día de mañana, 9 de la noche, para dar conclusión a este seminario de lectura sobre José Revueltas y el cine. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.